esta mañana. This morning. Amén. Amen. Vamos a compartir la palabra del Señor. We share the word of God. Durante todos estos domingos he estado compartiendo And con all ustedes the Sundays I will share muchas de las bendiciones que el Evangelio trae a nuestras vidas. many blessings that the Yo no gospel sé brings cuántos de to ustedes son our life. bendecidos con el I Evangelio. don't know if Amén. you are blessed with La the Biblia gospel. dice que The Bible en realidad el Evangelio es el that poder de Dios. real, the gospel is the power of Y God. hoy compartiré otra bendición. And I will share another Me blessing. toca compartir una bendición más acerca de los I salvos. will share one blessing more. Hemos entendido qué es la salvación. We understand what is the Y una de las bendiciones del salvo one blessing of the saved es cumplir el pacto de la evangelización mundial. is fulfill the covenant Y a of the veces no lo evangelization. logramos entender totalmente. We can understand that. Y tenemos que conocer esta bendición también. So we know this blessing too. La bendición de ser usados para cumplir la voluntad de Dios. The blessing to use fulfill the voluntary La of God. evangelización mundial no es solamente el deseo de Dios. The word evangelization isn't only the voluntary of God. No es que Dios desee que suceda la evangelización mundial solamente. Only the voluntary of God success the word evangelization. La evangelización mundial es la voluntad de Dios. The word evangelization is the voluntary of God. Incluso el libro de Hechos dice que es una orden que se nos ha dado. Acts say that it is an order that give us. Así que esta bendición es una orden, So that blessings is an order. pero también es la voluntad de Dios. But it is the voluntary of God too. Así que es algo muy importante. So it is important. Pero debemos entender But I will understand that. que solo con el Evangelio That only with the gospel se puede cumplir la evangelización mundial. fulfill the word evangelization. Así que si tenemos el Evangelio, So if we have the gospel, somos bendecidos we are blessed. para salvar al mundo con el Evangelio. Or save to the world with the gospel. Usted puede salvar al mundo con el Evangelio. You can save the world with the gospel. No sé si usted ya se dio cuenta, I don't know if you pero see usted that, puede salvar al mundo con el Evangelio. but you save the world with the gospel. Y tal vez usted no pueda ir a todo el mundo, And you can go for all the earth. aunque ahora es posible por medio de las redes sociales. Yeah, yes, we can do with the social media. Algunos de ustedes hacen TikTok All of you make TikTok y de verdad dan risa. and really be loved. Y a veces no sé si sentir lástima And I don't know if I por los TikTok que hacen. for the TikToks that you make. Pero me gustaría ver un TikTok con el Evangelio But I would like the TikTok with the gospel y proclamar al mundo que Jesús es el and Cristo. proclaim that Jesus is the Christ. Así que debemos ir a todo lo que Dios nos permite So we will go to para proclamar este Evangelio que nos han dado. proclaim the gospel that give us. Tal vez hasta ahora tu visión sea muy corta Today your vision it is short y tú puedas decir es que yo no puedo cumplir este pacto and you say I don't o yo no puedo hacer mucho por la evangelización mundial. I can do everything with the word evangelization. Entonces te quiero pedir una cosa, So I will al menos salva a tu familia save with your family. y con eso estarás haciendo la evangelización And del mundo. You make the gospel. Así You que make the debemos word entender para qué nos dieron el Evangelio. So we understand what the gospel Y give voy us. a abrir And I Génesis capítulo 12, will open Genesis verso 1 12, al 3. 1, 3, Dice de esta manera: and say that el Señor le había dicho a Abraham, the Lord has said to Abraham, deja tu patria y a tus parientes leave your country, leave your neighbors, y a la familia de tu padre and your father's family, y vete a la tierra que yo te mostraré. and go to the land that I will show you. Haré de ti una gran nación, I will make to you a great nation. te bendeciré y te haré famoso I will bless you and make famous, y serás una bendición para otros. and will be a blessing to others. Bendeciré a quienes te bendigan I will bless in those y who maldeciré a quienes te traten con desprecio. curse those that treat us with contempt. Todas las familias de la tierra All the families of the earth serán bendecidas por medio de ti. will be blessed through you. Esta es la bendición de Abraham. This is the Abraham's blessing. Es importante entender esta bendición. It's important to understand that blessing. Dios le pidió algunas cosas a este hombre. God needs to precious to Abraham. Deja tu tierra, Go out for your nation, deja tus parientes, your relatives, deja la familia de tu padre and your father's family, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. and go to the land that I will show you.
Esto fue lo que Dios le dijo a Abraham. That was that God said to Abraham, Tienes que dejar todo esto you leave all that, y yo te voy a llevar a una tierra. and I will make you a great nation. Abraham no sabía dónde quedaba esta tierra, Abraham didn't know. pero sí sabía lo que the tenía nation, que hacer. But Abraham knows what Así they que do. decidió obedecer a Dios. So decide to obey God. Entonces la Biblia dice que si él obedecía, So the Bible say that Abraham entonces obeyed. Dios le daría todas estas bendiciones. God share all the blessing. Haré de ti una gran nación. I will make you into a great nation. Te bendeciré y te haré famoso. I will bless you and make famous. A algunos les gusta esta segunda bendición, ¿verdad? All of you like this. Te bendeciré y te haré famoso. I will bless you and make famous. Aunque sea por el TikTok, vuélvase famoso. Only with the TikTok make famous. Te bendeciré y te haré famoso. I will bless you and make famous. Muchos quieren ser famosos. All can be Muchos famous. quieren ser bendecidos. All can be Y blessed. luego dice, And next said, serás una bendición para otros. and you will be a blessing to others. Dios le está diciendo, yo te voy a bendecir, God said that I will bless you, pero tú vas a bendecir a otros. but you blessing others. Y voy a bendecir a los que And te I bendigan. will blessing for blessing those who Y voy a bless you, maldecir a los que te maldigan. and curse those that who treat you with the content Esto también les gusta a muchos, ¿verdad? they like for others. Ah, es que Dios me va a bendecir. So God Y bless me me va a maldecir al que me maldiga. and curse those who make me with content. Incluso en este momento ya te vino a la mente alguien. In this moment you think Ah, about ojalá que Dios lo maldiga. Ojalá que Dios maldiga a esta persona, curse for the other people porque me ha hecho daño, because make with the porque me ha afectado a mí. because affect me. Entonces que se cumpla esta bendición en mi vida. So fulfill this blessing in my life. Pero de verdad, But through de todas estas for bendiciones, all this blessing, la más importante es la última. the important is the last one. Todas las familias de la tierra All the families on the earth serán bendecidas por medio de ti. will be blessed through you. Esto es lo que Dios le dijo a este hombre llamado Abraham. This that God said to Pero Abraham, quiero que vayamos a Gálatas 3 and I will y versículos 8 y 9 3, 8, 9, y comprobemos en el Nuevo Testamento and compare to the Old Testament. a qué se refiere Génesis 12 del 1 al 3. What means Genesis 12, 1 to 3, Y dice Gálatas 3, 8 al 9. and said Galatians 3, 8, 9. Es más, What's more, las escrituras previeron este tiempo the scripture looked afar away this time en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles when God will make to the Gentiles right por causa de su fe. because they are faith. Dios anunció God proclaimed esa buena noticia this good news a Abraham to Abraham hace tiempo long ago cuando le dijo, when he said, todas las naciones all the nations serán bendecidas por medio de ti. blessed through you. Así que todos los que ponen su fe en Cristo, All you put their faith in Christ, todos los que ponen su fe en Cristo, all who put their faith in Christ participan de la misma bendición share the same blessing que recibió Abraham Abraham received por causa de su fe. because of his Amén. ¿Cuántos Amen. quieren esta bendición en su vida? Can this blessing in your Esta life, es la bendición del Evangelio. blessing of the gospel, Y entonces todo lo que Dios ha dicho all that God told, se va a cumplir en nuestra vida fulfilling in our life. si ponemos nuestra fe en Cristo. We put the faith on Christ. Cristo es el Evangelio. Christ is the Por eso Dios nos llama so God a obedecer to obey. este pacto de la evangelización mundial. This covenant of the word evangelization. Espero que usted pueda entender esta bendición I will hope that you y que understand podamos that ser blessing obedientes and will be obedient a la palabra de Dios. to the words God will. Muchos hablan de la bendición de Abraham. Many talks about Abraham's blessing. He escuchado muchos predicadores. I listen all the preachers. Yo mismo prediqué muchas veces de esta I manera preach it like this way acerca de la bendición de Abraham. about the Abraham's blessing. Algunos piensan que la bendición de Abraham Things that Abraham's blessing es volverse famoso entre los predicadores del mundo. is become famous among the preachers of the world. Necesitamos levantar nuestro nombre Oh, we can up our name y ser reconocidos en el mundo. and recognize in the world. Y entonces levantan un ministerio para eso. So grow up and ministry. of Contratan God. la televisión para eso. Contract a TV for this. Levantan radios para eso.
get up the radios for them Hacen eventos para darse a conocer. and make Ellos quieren ser famosos entre los predicadores be del mundo. famous in the amount of the preachers of the world. Es que la bendición de Abraham dice que voy a ser famoso. So Abraham blessing is that it will be Muchos famous. creen que esta es la bendición de Abraham. All things that this is the Abraham's Otros blessing. piensan Other thing que es llegar a tener mucho dinero. that is become to have Y a lot recursos of money abundantes. and abundant early Es que Abraham resources. fue abundado materialmente. So Abraham is have a Y good entonces yo money también and debo ser abundant abundado early. materialmente. So I am be abundant early Y muchos blessing creen que too. esta es la bendición de Abraham. And other thing that this is the blessing of Abraham. Hay quienes creen que esta bendición There are those that believe tiene que ver con maldecir a mis enemigos. that it is curse for our enemies. Entonces si yo maldigo a alguien, Dios lo va a So, maldecir. yeah, I curse for others, God Porque Dios le dijo a Abraham curse that. So, que iba a maldecir a los que lo but maldijeren. Abraham said that Pero but claro que todas estas fueron bendiciones terrenales. of course all this was early blessing. Fueron promesas terrenales God early promise que Dios le dio a Abraham. that God gave to Abraham. Pero dentro de todas estas promesas But terrenales all this promise, hay una early bendición promise, eterna. there was an Y esta eternal bendición eterna blessing, and this Es el eternal evangelio blessing que le fue revelado a is este the hombre. gospel that was revealed him. Por eso el evangelio es la bendición eterna que usted y yo necesitamos. The gospel is the eternal blessing that we need. Dios anunció ese evangelio God proclaimed a Abraham good news to Abraham hace tiempo, long ago cuando dijo: when he said, todas las naciones all the nations serán bendecidas por medio de ti. blessing through you. Esto es la evangelización mundial. This is the word evangelist. Dios iba a levantar a un hombre God para salvar al mundo. for save to the world. Es interesante, iba a levantar a un hombre Interesting that it growed up y luego iba a levantar una nación. and growing up a nation. Así que le dice a este hombre: So he vas a said, bendecir a todo el mundo. you will bless it for Tú vas a hacer bendición para todas las naciones del you mundo. will bless it through you. ¿Y cómo podía hacer esto? How we can Solamente a través del evangelio. only through the gospel. Así que el evangelio vino So the gospel came por causa del problema espiritual. because of the spiritual problem. El problema espiritual The spiritual está problem desde Génesis capítulo 3. from Genesis 3, El ser humano quedó separado de Dios. the human man was separated from Y God. este es el problema espiritual And this is the spiritual problem que hasta el día de hoy sigue destruyendo a todo ser humano. that ultimately continues destroy to all Es the así human desde man. Génesis 3. This is from Genesis Hay un 3, problema espiritual. had a problem, a spiritual problem. Pero desde Génesis 3:15, But from Genesis 3, Dios prometió que vendría el Mesías Cristo. God promised from that Dios dijo que va a venir la simiente de la mujer who is the y va a resolver el problema espiritual. and solve the spiritual problem. La simiente de la mujer va a resolver el problema espiritual. The hostly is resolve the Esto es la spiritual promesa problem. del Mesías Cristo. So this is the promise of Jesus. Va a venir el verdadero rey They will came que va a aplastar totalmente la cabeza de Satanás. crushing totally Satan's head. Por eso primera de Juan 3:8 dice So in 1 John said que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. that Christ came to destroy all the word of Satan. No vino para medio deshacerlas. Then came for middle this. No vino para aplastar la cabeza de Satanás a la mitad. Will come to crushly total Satan's La head. Biblia dice que lo hizo totalmente. The Bible say that the Así que el totally Cristo vino a la cruz So Jesus y aplastó come to la the cabeza de cross Satanás. and No sé si usted lo puede crushed totally creer, Satan. Do you believe pero it? eso es la obra de Cristo. So Él this vino is the word a of aplastar Christ la that cabeza de crushed Satanás. totally Satan's Esa es la head. victoria de Cristo en la This cruz. is the victory of Jesus on the cross. Esa es la promesa de Génesis 3:15. This is the promise of Genesis 3. Dice también que va a venir el verdadero sacerdote, And say that the real price came que va a resolver eternamente el problema del pecado. and receive all the sins problem. El pecado va a ser resuelto. The sins can be resolved. Nosotros somos pecadores, claro que sí, We are sinners, pero será resuelto ese problema. but will resolve this problem. Así que a través de Cristo será resuelto el problema del pecado. Through Jesus was the sins. Pero yo le problem, quiero decir que Él ya vino but I y perdonó su pecado. came and solved Usted es muy this pecador. problem. You are a sinner. Se le mira en la cara, I look in your pero Cristo ya lo perdonó. but Chris, Amén, espero que pueda creerlo. I think that Espero que pueda creerlo.
que Cristo ya perdonó su pecado, that Jesus forgiven pero también your sin, va a venir but they will, el profeta the prophet will que va a abrir el camino de la justicia de Dios open the path of God justice, para que usted y yo nos pudiésemos encontrar con Él or nuevamente. that we can find against with God. Estábamos separados de Dios, We are separated from God, pero ya vino el profeta but the prophet y abrió el will camino open and y nos lo open the enseña path cada día and para show que nos you encontremos every con day Él todos los that días. co- Así que de verdad, esta es la obra del Cristo. This is the word of God. Este es el mensaje del Evangelio de la Biblia. This is the message of the gospel. Y ese mensaje se cumplió en Jesús como el Cristo, And this gospel in this mission, quien en la cruz y la resurrección that who in the cross vino a demostrar que Él es el Hijo de Dios, show that he is the que Él es el Son Cristo. of God, the Christ. Y este es el Evangelio, And this is the gospel. porque solo el Evangelio Only the gospel puede resolver el problema espiritual. solve the spiritual problem. Así que espero que usted pueda creer el Evangelio So I hope that you believe the gospel y entonces se pueda resolver el problema espiritual. and solve the spiritual problem. Entonces, si revisamos un poco la Biblia, If we Dios le reveló el Evangelio a Abraham. God relayed the gospel to Abraham, Así lo dijo la palabra. the word said, Dios le reveló el Evangelio a Abraham. God relayed the gospel to Abraham. ¿Y por qué Dios le dio el Evangelio a Abraham? Why God relayed the gospel to Abraham? ¿Será que Dios es un padre loco que da cosas? God is a father. ¿O es que tiene un propósito? Dios no es loco y siempre tiene un propósito. Bueno, hasta usted mismo tiene propósitos cuando le da algo a su hijo. Cuando usted le da algo a su hijo, le dice, pórtate bien, Take to a gift for your children, ¿verdad? right? Pórtate bien, gana tus cursos, Win your course. no dejes ninguno este mes. Don't leave one on this. Y usted no está loco. So you are. Y nuestro Padre are Celestial crazy. tampoco. And our Así que le dio el Evangelio a Abraham so give us the gospel para que to lo Abraham diera a conocer to make know sobre la tierra. over the earth. Para esto le dio el Evangelio. So that is for Dios le dio el Evangelio a Abraham. God. Veamos Génesis 18 See Genesis 18, y versículos 18 y 19. verse 18 and 19. Dice la palabra de Dios. The word of God said, Pues Abraham, for Abraham sin duda, will certainly llegará a formar become a una nación grande y poderosa. great and mighty nation, Y todas las naciones de la tierra and all the nations serán bendecidas por medio de will él. be blessed through him. Yo lo escogí. I have Así dice el Señor, yo lo escogí. said, I have sent A fin de que él ordene a sus hijos him out to the will direct son y a sus familias and their families que se mantengan en el camino del Señor, to keep the way of Lord, but haciendo lo que es correcto y justo. doing is right and just. Entonces yo haré para Abraham Then I will do for Abraham todo lo que he prometido. all that I will promise. Dios eligió a este hombre. God elect this. Yo lo escogí, dice el Señor. Lord said, I am Yo lo escogí. Y tiene que ordenar a sus hijos y a sus familias and order his son and their que se family mantengan en el camino del Señor, to keep the way of Lord que deben permanecer en el camino del Señor by doing it y deben hacer lo correcto y lo justo. and what is the right and just. Entonces, si Abraham hace eso, So if Abraham do that, yo le daré todo lo que le he prometido. I will share for all that I will. Esta es la promesa de Dios a Abraham. This is the promise of Y entonces, God from Abraham. So ¿cuál era la fe de este hombre llamado Abraham? what was the fate of this En Abraham? Juan 8:56, In Job 8:56, cuando Cristo vino a la tierra, when God came, él habló de Abraham. God talked about Abraham. En Juan 8:56 dice, In John 8:56 Abraham, said, el padre de Abraham, ustedes, you knows as you look, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. regoes as you look for to Abraham my se coming, alegró mientras esperaba con Abraham ansias la venida del Cristo. as we look for my coming. La vio. He saw, Abraham vio la venida de Cristo Abraham saw the y se coming llenó de of alegría. God and rejoiced. Entonces, ¿cuál era la fe de Abraham? So what is the fate of Abraham? Que venga el Mesías. That came the Va a venir el Mesías. Messias came Y entonces se va a resolver el problema espiritual. and solved the spiritual problem. Cuando venga el Mesías se va a resolver el problema espiritual.
when the Messiah can resolve Y eso le fue revelado a Abraham. So it is related to Por eso él dio su vida So he gave para preparar la venida del Mesías. for preparing the Messiah's coming. Si ustedes revisan la vida de Abraham, If you search the Abraham's él life levantaba altares that made y adoraba al Señor. and adorate for Era God, porque él creía this is for que en he Canaán believed that in Canaan va a venir el Mesías. was coming the Así que él Messiah. esperaba la venida. So he waited them coming. Un día tuvo que enterrar a su esposa Sara One day he down for her y no tenía dónde enterrarla. and they don't have for Así que compró un terreno. so Compró un terreno ahí en he Canaán. bought a land on Canaan Se llamaba el campo de Macpela. that it is the full of marble. Y ese campo, ¿sabe cuánto le costó? And do you know how we cost this? El salario de 40 años. The salary of 50 years Para poder comprar ese campo, to buy this. tenía que trabajar 40 años. He works 50 years. Pero Abraham dijo, lo voy a comprar. Y allí enterró a Sara. And buried Sarah. ¿Y por qué enterró a Sara ahí? Why he buried Sarah? Es que aquí va a venir el Mesías. Because he came to the Messiah. Aquí va a venir el Mesías. The Messiah came. Ah, está muy caro. That it Es que is- aquí va a venir el Mesías. so he came. Son 40 años. It is 40 Es que aquí va a venir el Mesías. He came and ¿Cuánto vas a pagar por eso? how will be Es que aquí va a venir el Mesías. because the Messiah came, El precio no importaba. the price don't Es que ahí va a venir el Mesías. because the Messiah came here. 2000 años después 2000 vino el Mesías a ese lugar. The Messiah came to Nació en Canaán. and Nació born en Belén. Canaan, born El in Mesías Cristo. Belén, the Messiah Christ, Y fue crucificado. and will be crossed. Y al tercer día se levantó entre los muertos. Third day, grow up, Y dice Mateo 27 and Matthew que muchos de los muertos santos se levantaron con él. grow up with him. ¿Quién cree usted que se levantó ahí? Who Sara. Sarah Y se imagina a Abraham and y a Sara en ese momento. Abraham and Sara gritándole a Abraham. And Sarah Oh, ya vino, cried for ya vino. Abraham. Resucitamos, He came. resucitamos. We are Vino el Mesías, vino el The Mesías. Messiah came. No importaba cuánto habían pagado. It doesn't matter the Es que Abraham preparó la venida del Mesías. So Abraham prepared the Messiah's. Por eso Deuteronomio 32 y verso 3 dice: Deuteronomy 32:3 said, yo proclamaré la grandeza del Señor. I will proclaim the name of Eso Lord. dice Abraham. This is the word of Yo Abraham. proclamaré la grandeza del Señor. I will proclaim the name of God. Cuán glorioso es Él. How glorious is our God. Cuán glorioso es Dios. How glorious Yo voy our a God. proclamar la grandeza I will del Señor. proclaim the name of Lord. Entonces, So, ¿cuál es la bendición de Abraham? what is the Abraham blessing? ¿Cuál es esa bendición entonces? What is the Abraham blessing? Ya leímos el libro de Gálatas, We read Galatians capítulo número 3. 3, chapter Pero vamos 3. a leer el versículo 14 de Gálatas 3. We read the verse Y dice de la 14 manera of siguiente: and said, mediante Cristo Jesús, through Jesus, Dios bendijo a los gentiles. God has blessing to the Gentiles. ¿A través de quién viene la bendición para nosotros entonces? Through the blessing comes for you. Mediante Cristo Jesús, Through Dios bendijo a los Jesus gentiles. Christ, God has blessing to the Gentiles. ¿Y con qué los bendijo? ¿Con qué nos bendijo? God gave blessing Dice, and said, con la misma bendición with the same blessing que le prometió a Abraham, he promised to Abraham, a fin de que los creyentes so are the believers pudiéramos recibir made reside por medio de la fe through the faith al Espíritu Santo prometido. Holy Spirit promise. Es decir, Dios está con nosotros. Means that Jesus is staying Recibimos with us a Dios dentro de and nosotros. He received us. Dios se metió dentro de nosotros. God stayed Éramos with us. pecadores, We are sinners, pero Dios se metió dentro de nosotros. but God stayed with us. Esta era la promesa. This is the promise. Y a través de Cristo la recibimos. Show that Jesus will receive. Entonces la bendición más grande que Abraham recibió The most blessing of Abraham received no fue las promesas terrenales. wasn't the promise of
Fue la promesa que a través de su descendencia iba a venir el Mesías Cristo. Y de esa manera iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. A través de una sola cosa. El Evangelio. La buena noticia. Gálatas 3:16 dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. God gave the promise to Abraham and his child. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, And don't say to his como sons. si significara muchos descendientes. That means like all of springs. Más bien dice a su hijo. And said for his. Y eso sin duda se refiere a Cristo. And refers to Christ. Así que esta bendición que tenemos So this blessing that we have es a través de Jesús el Cristo, is through the Jesus Christ. no a través de nadie más. No, isn't through the older. Esta es la bendición que debía compartir Abraham. This is the blessing that should share Abraham. Y también lo debía hacer el pueblo de Israel. And the people of Israel too. Dar a conocer su nombre en toda la tierra. This fulfill for. Esto es la evangelización mundial. This is the word evangelization. Dar testimonio del Mesías Cristo. They gave fulfill for the. Es obedecer el pacto que Dios nos ha dado. And obey the covenant that. No es otra cosa. No, it's an. La evangelización mundial no es una carga. The word evangelization is an. De verdad, es una orden de Dios. Really is an order for God. Es la voluntad de Dios. It's the volunteer of God. Pero es también obedecer el pacto que Dios nos ha dado. No sé cuántos de ustedes quieran obedecer a Dios. La Biblia dice que hay dos clases de hijos. The Bible said that have two kind of son. Jesús enseñó una parábola God shares to them y habló de dos clases de hijos. and talk about two types of son. Uno que le dijo a su padre, sí voy a ir, pero no fue. And said when he said to the father, yes, I am going. Y otro but que le dijo, no voy a ir, pero fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Who can do it? The volunteer of God Fue el segundo. is the second. Él dijo, no voy a ir, pero fue. Al final obedeció. second said, "No, Ese I'm dijo, not sí voy a going, ir, pero but no fue. obey." Es mentiroso. Liar. ¿En qué grupo está usted? In what group are you? Dios nos dio esta orden de obedecer este gives pacto. of the order to En segundo libro de this Crónicas, covenant. In the second capítulo Chronicles, 17 y verso 9, chapter 17:9, vemos cómo el pueblo de Israel we'll see how the se encuentra con este mensaje en el libro de la ley del Señor. in the word Y entonces dice que llevaron copias del libro de la ley del Señor. they took copies of the work of the liar. Llevaron copias del libro de la ley del Señor. The work of law of God, Lord. Y para ese tiempo no había fotocopiadora. And for this time is Entonces, ¿cómo cree usted que hacían las copias? so how can you imagine for copy A mano. with hand? Hubo gente que se sentó a escribir todo nuevamente. Llevaron copias del libro de la ley del Señor. Took the copies to the book of law of God. ¿Y qué hicieron con las copias? What made for this copy? Recorrieron todas las ciudades de Judá, Travel around all the Judah, enseñando a la gente. teaching the people. Esta es la evangelización mundial. This is the word evangelism. Por eso nosotros hoy sacamos fotocopias So for y vamos a las ciudades de Guatemala and go to the town of para Guatemala enseñar la verdad, for teaching the enseñando a la gente que Jesús es el Mesías Cristo. teaching to the people that Jesus is the Christ. Este mensaje de la evangelización mundial This is the message of no está solamente en el Nuevo Testamento. isn't only with the Old Ya Israel lo estaba cumpliendo en el Antiguo Testamento. Israel was fulfilling the Old Encontraron la ley del Señor and y sacaron copias de la ley del find Señor the law of God y recorrieron toda Judá and all through enseñando la ley del Señor. teaching the law of Lord. En el primer libro de Crónicas, capítulo 16 y verso 8, In Chronicles 16:8 dice así: say that. den gracias al Señor Say thanks for God y proclamen su grandeza, and proclaims que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. all the world knows who Den gracias al Señor y proclamen su grandeza and proclaims y his que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. word knows who Esta es la evangelización mundial. This is the word evangelization. Dar testimonio de la obra de Dios. Give all the test fulfilling for them. En el Salmo 66 y versículo 16 In Psalm 16:6
Dice, vengan y escuchen. And said, come and listen, Todos ustedes que temen a Dios. all who you fear God, Y les voy a contar lo que hizo por mí. and I will take what he did Esto es for dar me. testimonio. This is God. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y tal vez tú puedas hablar So you can de las talk bendiciones terrenales the que tienes. blessing of earthly blessing that you have. Es que Dios me dio una familia. So God give me a family. Dios nos dio una casa. God give us a Dios home. nos dio un vehículo. God give us Sí, a pero car. todo eso se va a quedar. Yes, but all of this is Pero hay una here. bendición eterna. But it is a eternal Es que nos dio el blessing evangelio. that give us the gospel. Y entonces So hay que dar testimonio de eso, with testimony del evangelio. of the gospel. Hay que explicar a nuestras generaciones el evangelio. Explain of his offspring to Cómo el evangelio ha sido una bendición para mi vida. how the gospel is a blessing of Yo les my voy a life. contar lo que hizo por mí. I will talk about how Es lo que el he salmista made escribe. of me. Les The voy a psalmist decir lo que wrote. hizo por mí. Isaías 43 y versículo 10 dice, Isaiah 43 and 10 said, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el "But you Señor. are my witness, O Israel. Tú eres mi siervo. You are my servant. Tú has sido escogido para conocerme, I will have to choose and how me believing para creer en mí and believe through me y comprender que solo yo soy and Dios understand that I am Lord, I am God. y que no hay otro Dios. And is no other God. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. There never was been and never Entonces never will somos be. testigos de Dios. So we are, Así que debemos conocerlo a Él so we know for Him, para poder dar testimonio de Él. for testimony about Him. De verdad, toda nuestra vida debe ser un testimonio del Cristo. Yes, our life is testimony for God. Tenemos la bendición entonces We have the blessings de preparar el retorno del verdadero Rey. for preparing the return of the real King. No importa cómo tú lo hagas. It doesn't matter what you Tal vez do. puede ser a través de tu canto. It only for your Puede ser a través de tu oración. only through your Puede ser a faith, través de tu alabanza. through your Puede ser a través de ir al campo. through to the Puede faith, ser a través de tu economía. through your economy, Puede ser exponiendo tu vida. expand your life. Puede ser de muchas maneras. That a lot of Pero pain, todos tenemos but all we la have, bendición the blessing, de preparar el retorno del to verdadero Rey. prepare the return of real King. Esta es otra de las bendiciones que tenemos los salvos. This is all the blessing that we have. Somos llamados a ser testigos del Mesías We Cristo. calling blessing to the true King. Hechos capítulo número 1 y verso 8. Acts 1:8 Dice claramente que recibiremos poder clear that we'll receive power cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. when the Holy Spirit comes up in you, Y seremos testigos. and will be witness Y le hablaremos a la gente acerca de telling Cristo the people about Christ en todas partes. and everywhere, En Jerusalén, everywhere. In Judea, Jerusalem, through Samaria, Judea, Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. to the ends of the earth. La Biblia está hablando de la evangelización del mundo. The Bible talk about the word Somos embajadores del Rey verdadero. So we are ambassadors of the true En King. 2 de Corintios 18, 2 Corinthians en su 5, segunda parte hasta el verso the 20, second part to 20 dice, said, y Dios nos ha dado la tarea and God has de reconciliar a la gente con Él. reconciling people to Him, Pues Dios estaba en Cristo for God was in Christ, reconciliando al mundo consigo mismo, causing the world to Himself, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. no learning counting the people's sin. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. His wonderful message of the reconciliation. Así que somos embajadores de Cristo. So we are Christ ambassadors. Dios hace su llamado por medio de nosotros. God makes the through us. Hablamos en nombre de Cristo. We speak for Christ. Cuando le rogamos, When we plead, vuélvanse a Dios. come back to God. Vuélvanse a Dios. Come back to God. Estamos hablando en nombre de Cristo. We talk about for Volveos a Dios. come back to God. Así que somos embajadores de Cristo. So we are blessing for No sé si usted cree esto, you believe that? pero la Biblia habla de que usted es un embajador de Cristo. But the Bible say that que es you un are testigo de witness of Cristo. truth. You are the witness of truth. Mateo 24:14 dice que se debe predicar este evangelio. 24, 15, 14 Se debe say predicar esta that buena noticia good news talk about por todo el mundo.
como testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que estamos preparando el retorno de Cristo. No estamos aquí en la tierra para otra cosa más que eso. Yo espero que usted se dé cuenta del propósito de su vida sobre la tierra. De verdad piense un momento. Todo lo demás se va a quedar. Y lo único eterno es el Evangelio. Así que toda mi vida debe estar enfocada en el Evangelio. No le estoy diciendo que usted deje su trabajo y que se venga a la iglesia. No. Yo mismo tengo un trabajo. Lo que le estoy diciendo es que ponga su mirada en el Evangelio. Por favor, mire el Evangelio. Aquí hay una hermana que hace ricos pasteles, pero ella tiene su mirada en el Evangelio. Hay una hermana que tiene una farmacia, pero su mirada está en el Evangelio. De verdad. Es que no importa lo que Dios nos haya dado, nuestra mirada debe estar en el Evangelio. Es que Cristo va a venir. Abraham trabajaba, pero él creía, aquí va a venir el Mesías. Nosotros también trabajamos, pero creemos que aquí va a venir el Mesías. Cristo va a venir a esta tierra. Por favor, desen cuenta de eso. Cristo va a venir a esta tierra. Tal vez usted no pueda predicar en el campo. No se preocupe, Dios va a levantar gente con una buena predicación, con el Evangelio, claro. Pero ore. Por favor, doble sus rodillas y ore por la evangelización del mundo. Ore para que el Evangelio sea conocido. Tal vez usted no pueda ir, pero tal vez Dios le ha dado la economía para aportar. Aporte. Yo puedo ver en la Biblia como Lucas, por ejemplo, no aparece predicando en ningún lado de la Biblia. No está. Parece que el médico Lucas no era muy bueno para predicar. Así que no aparece en ningún lado en toda la Biblia. Yo he buscado y donde aparezca el doctor Lucano predicando, no aparece. Bueno, si usted lo encuentra me lo dice, por favor. Pero yo no lo he encontrado. Pero Lucas escribió el libro de los Hechos y escribió el Evangelio según Lucas. Así que Dios va a usar lo que te ha dado. Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado habilidades. Dios te ha dado recursos. Dios te ha dado capacidades. Date cuenta por qué Dios te dio todo esto. Es para que el mundo conozca que Jesús es el Cristo. Incluso hasta tus problemas sirven para eso. Dios te ha dado problemas. ¿Y por qué Dios te ha dado problemas? Para que tú y el mundo conozcamos que Jesús es el Cristo. Así que todo sirve para bien. Dios está con nosotros. Y somos bendecidos cuando enfocamos toda nuestra vida en cumplir la evangelización mundial. Hechos capítulo 13 y verso 47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleve mi salvación hasta los confines de la tierra. Luz para las naciones, para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Hechos 20:24 dice: más de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Entonces cobra sentido mi vida. Mateo 28, versos 19 y 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y tengan algo seguro. Si ustedes hacen eso, tengan algo seguro. Si cumplen eso, entonces tengan algo seguro. Estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo.
always ¿Cuántos say quieren they esa are promesa en su vida? who Estaré con have ustedes been hasta el fin del mundo, para siempre. even to the end Para of the siempre age. estaré con ustedes. I am Si tan always solamente with you, hacen eso. even to the end. Amén. Amen. Entonces, So todos podemos ser parte de esta bendición. we have the blessing. Algunos tal vez no sean tan conocidos, pero todos debemos testificar que Jesús es el Cristo. We can testify that Jesus is the Christ. Algunos lo harán a través de su economía. So maybe no will the Otros lo harán a través de su economic- oración para la evangelización Others mundial. go the year player from Otros irán al campo con determinación. determinación. Pero todos podemos participar de esta bendición. Dese Dese cuenta de todo lo que Dios le ha dado. Los talentos, habilidades. Es para preparar el retorno de Cristo. Algunos de ustedes van a abrir puertas en áreas de trabajo. Otros en comercios. Otros en oficinas. Otros en iglesias. Otros en empresas. Otros en casas. Porque el que cree que Jesús es de Cristo no puede callar ni quedarse pasivo sin ser parte de la bendición de preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Así que espero que usted sea parte de esto. Y concluyo esta mañana diciendo: cumplir la evangelización mundial es la voluntad de nuestro Rey, es la voluntad de nuestro Dios. Pero preguntémonos, ¿hasta qué punto cumplir la voluntad de Dios es una bendición para nuestra vida? ¿Hasta qué punto? De 0 a 10, ¿hasta qué punto? Cumplir la evangelización mundial es una bendición para mí. ¿Qué tanto es esto una bendición? En Marcos capítulo 10 y verso 29 al 30, los discípulos fueron al campo con Jesús y entonces le hicieron una pregunta: Señor, nosotros estamos haciendo la evangelización mundial, ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué vamos a recibir? Estamos cumpliendo tu voluntad. Pedro preguntó esto. Así que en Marcos 10, versículo 29 y 30, así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por el evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Así que no está diciendo que hoy voy a dejar entonces a mi mamá y no está diciendo eso. No. Hoy dejo a mi mujer y me voy. No, tampoco está diciendo eso. Entonces dejo a mi marido y que mire qué hace él aquí con los niños. No, tampoco está diciendo eso. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Le está diciendo: si tú pones en primer lugar las cosas de este mundo, no vas a poder hacer mi obra. Pero si tú pones en primer lugar el evangelio y mi causa, entonces vas a recibir todo esto aquí en la tierra. Amén. Así que de verdad Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar mientras nos encarguemos de preparar el retorno de Cristo. ¿O es que Dios abandonó a Abraham? Nunca. Es más, a donde Abraham iba encontraba agua. Abría pozos y encontraba agua. ¿Cómo cree usted que Abraham encontraba agua? Era dirigido por Dios. Por eso los que ponen su enfoque en la evangelización mundial, en el evangelio, de verdad Dios les va a abrir oportunidades que ustedes no tienen ni idea. Espero que puedan creer en esta bendición. No se trata de dejar o abandonarlo todo, sino de amar
y obedecer a Dios más que todas las cosas terrenales para cumplir su voluntad sobre la tierra, la evangelización del mundo. Oro para que ustedes puedan seguir creyendo firmemente que el Mesías va a venir y que debemos darlo todo para preparar su retorno. Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad siempre y que tu misericordia esté con nosotros. Te damos gracias por el Evangelio. Gracias por la vida que nos das a través del Evangelio. Hoy la recibimos, Señor, y queremos ser obedientes para cumplir este pacto de la evangelización del mundo. Danos de tu gracia. Oro, Señor, por cada familia acá representada. Te pido que les sea revelado el Evangelio cada día y que sean bendecidos con la bendición de Abraham, la bendición del Evangelio. Oro por ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Dios te bendiga. Bendiciones.